Hola, mi nombre es Pablo Fleitas Rumac y soy médico psiquiatra y docente de psicofarmacología del Instituto Superior de Formación de Psiquiatras de APSA. El día de hoy vamos a hablar de la clase de psicoestimulantes. Dentro de los objetivos de esta clase va a ser hablar de los psicoestimulantes que se utilizan en la práctica clínica. Estos son los temas de los cuales vamos a hablar en la clase de hoy. Y para empezar la clase de hoy vamos a tener que clasificar los diferentes psicoestimulantes que hay en la práctica clínica. En la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, los psicoestimulantes se encuentran divididos en tres grupos. Los agentes simpático-miméticos de acción central, que son los que vamos a hablar principalmente hoy, los derivados de la xantina, es decir, drogas que tienen acción como la cafeína, y otros psicoestimulantes y nootrópicos. El término nootrópico es un medicamento que funcionaría mejorando las funciones cognitivas. Como dije al principio de la clase, nosotros nos vamos a enfocar principalmente en los simpático-miméticos de acción central, y dentro de estos, los que están en negrita son de los que vamos a hablar. El metilfenidato y su enantiómero D, el dexmetilfenidato, se clasifica según la NBN, la nomenclatura basada en neurociencias, en un inhibidor de la recaptación y un estimulante de la liberación de dopamina y noradrenalina. El metilfenidato es un derivado anfetamínico que en las dosis que habitualmente lo usamos para su principal indicación, que es el trastorno por déficit de atención, es un estimulante del sistema nervioso central que tendría más acciones sobre la actividad cognitiva de los pacientes que sobre la actividad motora. Es una droga que, si nosotros la pensamos, tiene un potencial de abuso, pero cuando se utiliza de forma adecuada y con las formas de liberación correctas, es decir, buscando proveer una estimulación tónica y no fásica de la liberación de noradrenalina y dopamina, el potencial de abuso baja. Su uso principal es, como dije hace un ratito, en el trastorno por déficit de atención, y en algunos casos también se puede utilizar para la narcolepsia. Cuando nosotros damos metilfenidato, en realidad estamos dando una mezcla racémica, es decir, una mezcla del enantiómero D y el enantiómero L. El dexmetilfenidato es solo la parte D del metilfenidato. El mecanismo de acción del metilfenidato va a ser por bloqueo de la recaptación de noradrenalina y de dopamina. Esto lo hace ya que tanto la dopamina como la noradrenalina, para terminar su efecto una vez liberada por la neurona presináptica, tienen que ser recaptadas, y en esta recaptación se eliminará la amina o se reempaquetará en nuevas vesículas. Lo que hace el metilfenidato al inhibir esto es aumentar el tono dopaminérgico y noradrenérgico. Y en el área que se espera que suceda esto es en la corteza prefrontal. Obviamente que este efecto no lo va a hacer solo en la corteza prefrontal, y lo hace, por ejemplo, en el núcleo accumbens, en donde va a favorecer el potencial de abuso de esta droga. La farmacocinética del metilfenidato es bastante sencilla. Es una droga que se absorbe fácilmente a través del tubo digestivo y con un pico plasmático de 2 horas. Esto va a depender mucho de si es un preparado de liberación inmediata, prolongada o de liberación osmótica. Y es muy interesante saber que, dependiendo qué preparado estemos hablando,
conviene darlo antes o después de las comidas. También es interesante marcar que cuando se da metilfenidato en cierta condición, por ejemplo, antes de comer o después de comer, suele mantenerse bastante constante la forma de absorción y el pico plasmático, es decir, la biodisponibilidad y el pico plasmático. Entonces, se suele recomendar al paciente que siempre maneje la misma forma de administrarlo, es decir, si empieza a tomarlo con el desayuno, que continúe de esta forma para que los niveles plasmáticos que vaya teniendo el paciente sean lo más estables entre tomas, entre cada toma. Es una droga que obviamente va a tener entrada en el sistema nervioso central y se va a concentrar más en el sistema nervioso central que en la circulación sistémica. Se metaboliza a través de desesterificación y tiene una eliminación principalmente renal. Los principales efectos adversos del metilfenidato son a nivel del sistema nervioso central, siendo uno de los efectos más comunes la posibilidad de presentar insomnio. Sin embargo, cuando el metilfenidato es bien administrado, es decir, se da por la mañana, y si el paciente se lo olvida, hasta cierto horario se puede permitir la toma, pero no pasado las 3, 4 de la tarde, obviamente dependiendo la formulación y dependiendo cómo funciona la droga en el paciente, pero 3, 4 de la tarde ya es un horario bastante tardío para dar esta droga. Si se da bien, no produciría insomnio y en realidad lo que hace es mejorar la calidad del sueño de los pacientes. Muchos pacientes vienen y después del uso de metilfenidato te dicen que el sueño ha cambiado y ha cambiado para algo favorable. Otro de los efectos adversos que se pueden observar a nivel del sistema nervioso central es el dolor de cabeza. Y el mejor tratamiento que puede tener un paciente con dolor de cabeza a partir de metilfenidato es el tomar agua. Con los pacientes que les damos esta droga, tenemos que estar acostumbrados a pedirles que tengan su botella de agua y que tomen al menos 2 litros de agua por día. Y este efecto adverso que muchos pacientes se quejan, en realidad disminuye notablemente con el consumo de agua. Pueden haber exacerbaciones de tics, puede haber nerviosismo, irritabilidad, puede haber todo un aumento de la estimulación noradrenérgica, entonces el paciente va a estar nervioso, irritable, tembloroso. Bien. A nivel del sistema gastrointestinal puede producir anorexia. Y hace un ratito estaba hablando de la importancia de darlo no con las comidas. Lo que se sugiere muchas veces es que el paciente desayune y tome el metilfenidato, ya que muchas veces cuando están en el efecto del metilfenidato, los pacientes refieren una hiporexia o incluso una anorexia, ya que al ser un simpático mimético va a disminuir el hambre. También puede dar molestias gastrointestinales, náuseas, dolor abdominal y pérdida de peso. Obviamente que cuando nosotros estamos trabajando con metilfenidato, ya sea en niños o en adultos, vamos a tener un registro del peso del paciente y vamos a tener que estar muy atentos a que si el paciente baja de peso, tener pensado la posibilidad de suspender la medicación. Se habló mucho tiempo de la posibilidad de que el metilfenidato produzca un retraso en el crecimiento en niños. Sin embargo, este es un tema muy debatido y no concluyente del todo. En algunos trabajos dicen que la disminución ponderal de los niños es ínfima y no justificaría el no dar como opción de tratamiento al metilfenidato. Otras cosas que puede producir también es visión borrosa y
dependiendo la forma de administración, en el caso de transdérmico, puede producir reacciones en el sitio de aplicación. Otro de los efectos adversos que tal vez es dentro de los más temidos del metilfenidato son los efectos adversos a nivel cardiovascular, en donde esta droga obviamente puede dar taquicardia, hipertensión y palpitaciones. En realidad, si bien no está formalmente indicado en todos los pacientes, pero está muy bueno que haya un electrocardiograma basal de los pacientes con control de frecuencia y dependiendo cómo se administra esta droga, en realidad no debería haber más de 10 latidos por minuto de aumento de la frecuencia cardíaca. También podría llegar a producir en algunos pacientes con alteraciones cardíacas previas muerte súbita. Por eso la evaluación cardiológica de los pacientes, y vuelvo a repetir, si bien no está formalmente indicada en pacientes menores a 40 años, pero si se puede hacer, es algo de buena práctica clínica. Evaluación cardiológica y pedido de electrocardiograma. También puede producir episodios psicóticos en algunas personas. Ya no es en la administración habitual, sino principalmente cuando se da de forma parenteral. Y en aquellos pacientes que presentan un trastorno bipolar que no fue correctamente diagnosticado, o en aquellos pacientes con trastorno bipolar pero que no son correctamente medicados, y si se les da metilfenidato, puede producir un viraje a la manía e incluso puede producir sintomatología mixta con aumento de la ideación suicida. Puede también dar convulsiones y en menor medida, es bastante raro, síndrome neuroléptico maligno y alteraciones en la esfera sexual. Lo más común es disminución de la libido, impotencia, pero también puede dar priapismo. Volvemos a decir, es raro. Para que quede claro, lo más importante para tener en cuenta de los efectos adversos del metilfenidato es las alteraciones en el peso, la falta de apetito, el dolor de cabeza y la taquicardia. Y que los tres efectos adversos o los tres sistemas principalmente afectados por el metilfenidato, obviamente es el sistema nervioso central, el sistema cardiovascular y el sistema digestivo. Dentro de las contraindicaciones del metilfenidato vamos a tener el embarazo. Y en estos casos, por ejemplo, en trastorno por déficit de atención del adulto, cuando tenemos una persona embarazada, se favorecería o se buscaría utilizar estrategias no farmacológicas frente a las estrategias farmacológicas. También es una contraindicación absoluta el presentar un cuadro psicótico, un episodio psicótico agudo, y también en pacientes con patología cardiovascular. Dentro de las relativas elegí algunas de las contraindicaciones relativas, pero esta lista puede ir cambiando, o sea, podemos encontrar más contraindicaciones relativas. Lo importante para poder ofrecer un tratamiento con metilfenidato es que cualquiera de estas patologías, principalmente las relativas, porque es a donde sí vamos a poder utilizarlo más fácilmente, estén correctamente diagnosticadas y tratadas. En esos casos se podría llegar a utilizar el metilfenidato. Hablaremos ahora de la anfetamina, de la dexanfetamina y de la lisdexanfetamina. Otra vez estamos con drogas que se utilizan principalmente para el tratamiento del trastorno por déficit de atención y en este caso estas drogas no se encuentran disponibles hoy día en Argentina. Dentro de la clasificación NBN también son drogas inhibidoras de la recaptación de dopamina, noradrenalina y estimulantes de la liberación.
Tal como hablamos del metilfenidato, la anfetamina es un estimulante del sistema nervioso central. En este caso nombré tres formas de anfetamina. La anfetamina, que es la mezcla racémica de D-anfetamina y L-anfetamina. La dexanfetamina, que es solo el componente dextrógiro. Y la lisdexanfetamina, que es la anfetamina conjugada con una lisina, que lo que hace esto es aumentar la vida media de esta droga y permitir que este clivaje de la lisina haga que no haya picos plasmáticos tan intensos y se vaya administrando la droga o liberando la droga de una forma más controlada. Así como el metilfenidato en dosis terapéuticas va a ser un bloqueante de la recaptación de dopamina y noradrenalina. Sin embargo, cuando se empiezan a aumentar las dosis, y no necesariamente tiene que llegar a dosis que el paciente está usando, sino que en las dosis más altas también es un estimulador de la liberación de noradrenalina y dopamina. Ahora lo vamos a ver en un gráfico. En el caso de la anfetamina, su principal mecanismo de acción, como dijimos, es la inhibición de la recaptación de noradrenalina-dopamina. Sin embargo, cuando se aumenta la dosis de anfetamina, lo que pasa es que va a bloquear el transportador vesicular de monoaminas, el VMAT, por sus siglas en inglés. Y lo que va a hacer es que cuando haya un exceso de noradrenalina o dopamina en la neurona, en lugar de empaquetarse en las vesículas porque este transportador está siendo inhibido, lo que va a hacer es aumentar el tono o la concentración de dopamina en el botón sináptico y el transportador de dopamina va a revertir su flujo y se va a liberar dopamina de forma calcio independientemente y se va a liberar a la brecha sináptica. Entonces, en este caso tendría un efecto mucho mayor de inhibición de la recaptación de las monoaminas y además de estimulación de la liberación de las monoaminas. Las sales de anfetaminas son estimulantes del sistema nervioso central y también son una mezcla racémica. Poseen dos isómeros D y L, siendo el isómero D más potente que el isómero L. Al ser estimulantes, mejoran la performance física y algunas tareas sencillas, la performance en tareas sencillas, pero en algunos casos y dependiendo la dosis puede aumentar el número de errores. Dependiendo la dosis, vamos a encontrar que puede dar una sensación de mayor despertar, alerta, menor sensación de fatiga y en caso de aumentar la dosis puede mejorar el humor, aumento de iniciativa. La sensación de euforia sería algo que no se buscaría en las dosis habituales para el tratamiento de TDAH, por ejemplo, y tampoco se buscaría el aumento de la actividad motora y el aumento del habla. Es un estimulante, por lo cual reduce la necesidad de sueño y puede producir la menor ingesta tanto de líquidos como alimentos, que esto conlleva una pérdida de peso. Es importante remarcar que esto es un efecto adverso que hay que tener presente y hay que cuidar que no sea un efecto buscado por los pacientes.
Si bien algunos pacientes, en este caso hablando del TDAH, pueden tener sobrepeso, tenemos que entender que los cambios en el peso deberían ser a partir de cambio de hábitos, dieta y ejercicio, y no solo por el hecho de estar siendo medicados con anfetaminas. Esto que acabo de explicar es exactamente igual que para el metilfenidato. Se ha descrito en las sales de anfetaminas que tienen efecto analgésico. Sin embargo, esto es algo que no es clínicamente significativo y se ve en dosis más altas de las que deberían utilizarse para el tratamiento del TDAH. También esta droga puede estimular el centro respiratorio con alteraciones en el equilibrio ácido-base. En el uso habitual de sales de anfetamina para el tratamiento del TDAH, por ejemplo, los pacientes pueden experimentar frecuentemente dolor de cabeza, palpitaciones. Estos son efectos adversos que son comunes y que generan tolerancia, es decir, tras el uso repetido de esta droga van a ir desapareciendo. Sin embargo, se puede favorecer la reducción de las cefaleas por la hidratación del paciente. Es decir, todo paciente que tome sales de anfetamina, y esto mismo se dijo con el metilfenidato, deben ingerir suficiente agua. En el caso de las cuestiones cardiovasculares, tipo palpitaciones, mareos o alteraciones vasomotoras, hay que evaluar correctamente al paciente por un cardiólogo y evaluar si se continuará o no con el uso de estas drogas. En realidad, en lo que es las palpitaciones, no debería aumentar más de 10 latidos por minuto y no debería ser un problema para los pacientes. En caso de efectos adversos un poco más severos, un poco más graves, tendríamos que evaluar la continuación de la medicación. Estoy hablando de confusión, disforia, delirio. Al ser un estimulante, es una droga que puede tener acciones sobre otros sistemas y en este caso hablaremos del cardiovascular. Son drogas que a nivel central pueden producir aumento de la tensión arterial y es útil tener en cuenta esto para poder tomarle la presión a los pacientes. También pueden generar arritmias en pacientes que se la utiliza en dosis altas o en pacientes predispuestos. No está de más hacer una evaluación cardiológica, si bien en las guías de tratamiento lo que recomiendan es hacer evaluación cardiológica en pacientes mayores de 40 y o en pacientes que tengan antecedentes o alguna condición cardiovascular previa. No está de más poder hacer una evaluación de cualquier paciente que tome metilfenidato o sales de anfetaminas para descartar cualquier riesgo que pueda producir. Como habíamos hablado en su momento de las isoformas, es decir, en la mezcla racémica, en este caso también tenemos mayor efecto de una isoforma, pero en este caso es la forma L la que tiene efectos adversos cardíacos más importantes. En cuanto a las acciones sobre músculo liso, también predomina su acción estimulante y lo que se va a observar es aumento del tono de los músculos lisos, principalmente del esfínter urinario, ahí se va a notar. Sin embargo, en otros casos, por ejemplo en el gastrointestinal, lo que se va a observar es en algunos casos aumento del tono o en algunos casos disminución. Esto no se puede prever y el efecto realmente va a ser impredecible. A nivel del útero, estas drogas aumentan el tono y en este caso vamos a tener que tener presente que son drogas que no deben administrarse en personas gestantes.
Si bien lo que estuvimos hablando hasta ahora son los efectos sobre los diferentes órganos o los diferentes sistemas, tendríamos que pensar los efectos adversos que producen las sales de anfetaminas, y esto sería principalmente en dosis terapéuticas y para considerando el tratamiento del TDAH. Normalmente, cuando hablamos de los efectos adversos de estas drogas, estamos hablando de efectos adversos como extensión de los efectos terapéuticos. Y por lo general, estamos hablando de efectos que son en dosis mayores a las que necesita el paciente, sino también en sobredosis. Los principales efectos adversos, y por lo cual es bueno titular la droga lentamente, es que los pacientes pueden presentar inquietud, cierta ansiedad, alteraciones, como dijimos, cardiovasculares, sensación de mareo, temblores, un aumento del habla, de una logorrea. Todos estos efectos se pueden mitigar o se pueden buscar disminuir al hacer una titulación lenta. Obviamente que si estos efectos o si las dosis que damos son mayores, se puede llegar a confusión, se puede llegar a agresividad, puede haber una disminución importante en la libido, puede dar alucinaciones, incluso puede llegar a haber un switch en pacientes bipolares, un switch a la manía, un viraje a la manía. Y esto, obviamente, estamos hablando de dosis no correctas en pacientes que no deberían ser tratados con sales de anfetamina, aunque sea al menos en las condiciones estas. El problema del mal uso de las anfetaminas, no así tanto con el uso correcto, es la posibilidad de generar sensación de fatiga e incluso depresión. Es decir, hay una depresión de neurotransmisores que lo que generaría en el paciente es esta sensación de como depresión, porque formalmente no sería una depresión, posterior al efecto de estas sustancias. Principalmente esto se ve en el mal uso de las anfetaminas o en una dosis inapropiada. También se habló del dolor de cabeza. Esto tenemos que tenerlo presente e hidratar al paciente. Podemos tener alteraciones a nivel cardíaco, sudoración, boca seca. Y la boca seca es un efecto adverso bastante interesante que nosotros tenemos que considerar, ya que es el marcador del inicio de acción de la droga. Es decir, cuando nosotros estamos medicando a un paciente, ya sea con sales de anfetamina o con metilfenidato, una de las cosas que nosotros tenemos que ver es cuándo empieza a actuar esta droga en el organismo. Y una de las cosas que puede marcarnos es que el paciente note una mejoría a nivel de la atención, pero la otra es la sensación de boca seca. Otros efectos adversos que puede tener el paciente es la anorexia. Y en este caso, volvemos a lo mismo que dijimos con el metilfenidato, tratar de que el paciente pueda tomar esta medicación junto con una comida importante, un desayuno importante, para evitar la pérdida de peso excesiva. Bien, los pacientes muchos vienen diciendo, bueno, a mí no me va a pasar esto, yo siempre tengo hambre, y hay que ser muy cautos con esta cuestión y aclarárselas al paciente, porque tras tomar la medicación pueden no sentir hambre al mediodía, la comida del mediodía, y esto producirles un descenso de peso. Además, también puede producir náuseas y vómitos, entonces esto empeoraría el cuadro. La intoxicación crónica la vamos a ver en pacientes que están utilizando estas drogas en dosis no habituales, y lo que vamos a tener es un gran compromiso del sistema nervioso central, con pérdida de peso marcada
e incluso van a tener alteraciones psicóticas que en algunos casos podrían llegar a ser permanentes. En el caso de los efectos que generan tolerancia, en el caso de las anfetaminas, lo que vamos a ver es que puede haber una dependencia psicológica, es decir, el paciente tiene la necesidad y siente la necesidad del uso de esta sustancia. Y lo que también se va a observar es una tolerancia frente al efecto anorexígeno que con el correr del tiempo el paciente va recuperando el apetito. También puede generar tolerancia este efecto euforizante, por lo que hay que tener cuidado con los pacientes que en un principio se sienten muy bien y tras unos meses, tras unas semanas del uso de esta droga, pueden empezar a sentirse no tan bien, no tan eufóricos. Igualmente, recordemos que la búsqueda en el tratamiento no es que se sientan eufóricos, pero pueden sentirse con un poquito más del ánimo elevado. Y esto podría generar un problema a largo plazo. En el caso del efecto de falta de fatiga y de despertarse un poquito más, los pacientes por lo general no desarrollan tanta tolerancia. Vamos a hablar ahora de la atomoxetina, que según la NBN es un inhibidor de la recaptación de noradrenalina, y esto es su mecanismo de acción claramente, y que originalmente fue desarrollada como antidepresivo, que no tiene un efecto antidepresivo como tal, y hoy día su principal uso es el tratamiento por déficit de atención. Hay que tener en cuenta que cuando se habla de atomoxetina, si bien esto se va a repetir en la clase de tratamiento del trastorno por déficit de atención, esta droga no es de primera línea, es una droga de segunda línea en el tratamiento por déficit de atención. Como dije recién, esta droga tiene acción sobre la inhibición de la recaptación de noradrenalina por inhibir el NET, pero no inhibe el DAT, el transportador de dopamina. Sin embargo, en la corteza prefrontal, la dopamina se recapta también por el NET, al no haber tanto DAT, el transportador de dopamina. Entonces, lo que termina pasando con la atomoxetina es que tiene un efecto de inhibición de la recaptación de noradrenalina, claramente, y de la recaptación de dopamina en la corteza prefrontal. En el caso del núcleo accumbens, en donde donde estaría el circuito de placer, en uno de los integrantes del circuito de placer, la dopamina se recapta por el DAT, es decir, no necesita el NET para ser recaptada. Y como la atomoxetina no tiene acción sobre el DAT, no habría ninguna acción sobre la dopamina en este lugar. Esto lo que favorece es la no aparición de conductas adictivas por parte del uso de dopamina, de atomoxetina. Es decir, aumenta el tiempo de acción de la noradrenalina y dopamina en biofase en la corteza prefrontal, pero no así de la dopamina en el núcleo accumbens. Entonces, la atomoxetina, al no ser un estimulante, no tiene riesgo de abuso. Es una droga que se toma una vez al día y lo importante a tener en cuenta, y por lo cual dije que no era una droga de primera línea en el tratamiento de TDAH, es que tiene menor tamaño de efecto que los estimulantes, es decir, tiene menor eficacia que los estimulantes. Se utiliza en el caso de que los pacientes no respondan a los estimulantes o en pacientes que no puedan usarlos.
Tiene una farmacocinética bastante sencilla, con una absorción rápida y un pico plasmático entre 1 y 2 horas. Esta droga tiene una biodisponibilidad del 50-60%, que esto es lo que se espera para esta droga. Sin embargo, hay que tener cuidado en el caso de que tengamos pacientes metabolizadores lentos, porque la biodisponibilidad aumenta casi al 100%. Y esto va a ser algo que tenemos que tener presente para el cálculo de la dosis, porque si lo hacemos considerando la biodisponibilidad habitual de la droga, el paciente va a estar con una dosis elevada. Entonces, esto siempre hay que tenerlo presente, que si bien la dosis se calcula por tablas, la idea es corregirla siempre por clínica. La distribución no tiene particularidades y el metabolismo, aquí sí vamos a tener que tener presente que se metaboliza por el 2D6 y el 2C19, que en el caso de haber polimorfismos vamos a tener que tener cuidado con los metabolizadores lentos. Esta droga es un leve inductor que puede autoinducir su propio metabolismo. La eliminación de la atomoxetina es principalmente renal, con una vida media de entre 4 y 5 horas. Sin embargo, en algunos pacientes puede llegar hasta un día. Dentro de los efectos adversos más frecuentes de la atomoxetina, vamos a ver otra vez disminución del apetito y del peso. Dolor abdominal, es una droga que produce bastante dolor abdominal y hay que tener en cuenta esto al administrárselo a los pacientes. Puede producir náuseas, puede producir taquicardias, puede producir mareos y cefalea. También, con menor frecuencia, va a tener alteraciones a nivel de la esfera sexual, con disminución de la libido. Puede haber un leve aumento de las enzimas hepáticas y si bien en menor medida que los estimulantes, podría producir un viraje a la manía o una hipomanía. Es rara que se produzca algún efecto grave por intoxicación con atomoxetina, no hay reportes de casos fatales por sobredosis. Sin embargo, lo que puede producir es agitación, hiperactividad y sedación posterior, como así también alteraciones gastrointestinales y alteraciones conductuales. No presentaría síndrome de discontinuación al suspenderla bruscamente. Y desprendida de los efectos adversos que puede producir la atomoxetina, se observan las precauciones, que son principalmente cardiovasculares, en el caso también de tener daño hepático o ictericia, también vamos a tener que utilizarla con precaución y, como se mencionó previamente, en pacientes metabolizadores lentos o aquellos que estén utilizando alguna droga inhibidora del citocromo 2B6. Está contraindicada al ser una droga que puede producir aumento de la presión intraocular en el caso de glaucoma y está contraindicada en pacientes con alteraciones cardiovasculares, hipertensión o daño hepático sin tratamiento. La última droga de la cual vamos a hablar en esta clase va a ser del modafinilo, que en sí está clasificado como un inhibidor de la recaptación de dopamina. Sin embargo, su mecanismo de acción aún está en debate. Hay que tener en cuenta que el modafinilo es una droga que en muchos casos es una droga de abuso que se utiliza para mejorar la performance cognitiva, para ayudar al estudio, y hay que tener en cuenta que este uso, en primer lugar, no está aprobado y en segundo lugar puede traer situaciones y puede traer efectos adversos importantes. Como mencioné anteriormente, su mecanismo de acción
no está del todo dilucidado. Podría tener que ver con la liberación de histamina, de orexina, pero realmente esto no sería necesario para la función y para los efectos terapéuticos por los cuales se utiliza. Y como, como así lo dice la NBN2, es muy probable que el mecanismo de acción sea la inhibición del DAT, es decir, la inhibición de la recaptación de dopamina, con el subsecuente aumento del tono dopaminérgico. En el modafinilo existe un enantiómero, el enantiómero R, que sería el armodafinilo. Hay que tener en cuenta que el armodafinilo no tiene las mismas indicaciones que el modafinilo y que tiene un pico plasmático más tardío que el modafinilo, una mayor vida media y mayor concentración plasmática. El mecanismo de acción más gráfico sería la inhibición de la recaptación de dopamina a través de la inhibición del DAT, y esto aumentaría el tono dopaminérgico a nivel de la brecha sináptica. No hay muchas particularidades para tener en cuenta en cuanto a la farmacocinética del modafinilo, excepto que se metaboliza a través del citocromo 3A4 y que tiene cierta actividad inhibitoria sobre algunos citocromos, pero también tiene una actividad de inducción de su propio citocromo y de algunos otros. Como efectos adversos comunes, vamos a encontrar que puede producir cefalea, puede producir sintomatología de activación como ansiedad, nerviosismo. Es muy frecuente el insomnio por el modafinilo y es una de las razones por las cuales, como dije anteriormente, se utiliza para tratar de mejorar la performance en la parte académica. Puede generar boca seca, puede generar alteraciones a nivel gastrointestinal como diarrea, náuseas, también puede generar anorexia, puede generar a nivel cardiovascular hipertensión y palpitaciones. El problema es que el modafinilo también puede generar efectos adversos de menor frecuencia, pero de mayor severidad, como alteraciones electrocardiográficas con arritmias y riesgo de vida para el paciente. Puede favorecer un viraje a la manía, puede producir alucinaciones, al recordar que es una droga, un agonista dopaminérgico indirecto, puede generar ideación suicida en algunos pacientes. También en algunos pacientes puede generar farmacodermias. Recordemos que en psiquiatría hay muchos fármacos que generan farmacodermias y no solo la lamotrigina, valproato y carbamazepina. Y también puede producir reacciones alérgicas con angioedema, reacción anafiláctica o hipersensibilidad. No se han reportado muertes por sobreingesta de modafinilo, pero lo que sí se ha observado es que los pacientes van a tener una sintomatología por excitación del sistema nervioso central, es decir, agitación, insomnio, y que si esto continúa y tenemos dosis aún mayores, desorientación, confusión, excitación, alucinaciones. Para finalizar, dejo aquí la bibliografía utilizada en esta clase.